Estamos estudiando Isaías, como ustedes saben, y hemos llegado hasta el capítulo 36 de este libro. Y vamos a orar para comenzar este momento. Señor, te damos gracias por darnos una vez más la oportunidad de estudiar tu palabra y te pedimos que nos guíes en todo lo que vamos a hacer, Señor. Fortalécenos, anímanos, Señor, a través de este estudio y que podamos aprender más de ti, Señor, y de lo que tú eres. En el nombre de Jesús, amén. Bien, estamos, como les mencioné, en el libro de Isaías, en el capítulo 36, y lo que vamos a ver en estos capítulos, desde el 36 al 39, que es un intermedio dentro del desarrollo del libro, un intermedio histórico, pero vamos a aprender algo que podemos confiar en Dios por lo que Él es. A través de esta historia vamos a aprender que Dios muestra su soberanía, su fidelidad, y eso debe producir en nosotros una esperanza, una paz. Y la intención es animarnos a que podamos confiar en Él, no por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino por lo que Él es, ¿no? Esa es la intención de lo que les quiero compartir. Y como les dije, estamos en una nueva sección de estos 4 capítulos, y hay varios estudiosos, teólogos que han dividido el libro de Isaías hasta en 3 partes. Por ejemplo, del capítulo 1 hasta el 35 una parte, del 36 al 39 otra parte, y del 40 hasta el 66 en otra parte. Otros lo han dividido en 2, del 1 al 39 y el resto del libro. Pero la idea es que en esos 4 capítulos que vamos a ver en estas semanas, hay un cambio en cómo Isaías ha estado presentando lo que quiere transmitir. En los primeros capítulos hemos estado viendo que hay juicio, hay mensajes de restauración, mensajes de esperanza, varios mensajes de juicio a muchas naciones. Y en los capítulos 40 al 66 más bien hay mensajes de esperanza, de salvación, ¿no? Pero a pesar de que hay una división de estos 4 capítulos, estos 4 capítulos forman parte del mensaje que encontramos en el libro de Isaías, que Isaías quiere transmitir al compartir este libro, ¿no? Que es que Dios, que es santo, Dios, el Santo de Israel, quiere obrar en su pueblo, y para que obre en su pueblo tiene que pasar un tiempo de juicio. Dios quiere castigar, va a castigar a su pueblo porque lo desobedeció, pero es la purificación del pueblo a través del juicio que va a pasar, o del castigo que van a tener en Babilonia en unos capítulos más adelante, en unos años más adelante, en la historia que vamos a estudiar. Y todo lo que vamos a ver en el libro de Isaías está girando quizás en ese tema. Dios quiere estar con su pueblo. Y todo lo que pasa en los reyes, los que hemos visto los reyes anteriores, lo que vamos a ver ahora en Ezequías, en el rey Ezequías, es para eso, para cumplir su propósito, para cumplir el plan que Él ha establecido, para cumplir el pacto que Él hizo con su pueblo hace muchos años. Ahora, el mensaje de Isaías aplica para ese tiempo, pero también aplica para nosotros. Dios quiere estar con nosotros, y Él tendrá compasión de su pueblo, los liberará de una esclavitud política y espiritual en la que están. Y como dije, afecta para nosotros, ¿no? Y esta era mesiánica que se viene se caracteriza por eso, ¿no? Porque habrá paz y seguridad. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, que un descendiente del rey David reinará con justicia. Ya no habrá injusticia, ya no habrá opresión, sino que disfrutaremos de parte de nuestro Señor un reinado de justicia, un reinado de paz, el cual estamos esperando, ¿no? Más adelante en los capítulos, a partir del capítulo 40, veremos que aparece el término mi siervo, y aunque se refiere también esta expresión al pueblo de Israel, también se está refiriendo a Jesucristo, y que solo a través de Cristo, a través de la participación de este siervo, del sufrimiento de este siervo, podrá lograr el Señor su objetivo. Ciro, que es un personaje que vamos a ver más adelante, fue parte del plan de Dios para liberar a su pueblo en ese momento, pero Jesucristo es quien libera a su pueblo realmente del pecado y le da esa seguridad de poder estar con el Señor por la eternidad.
Jesucristo es el que se convierte en luz para las naciones, aquellas naciones que estaban perdidas, sometidas al castigo, al juicio del Señor, es luz para ellos. Entonces, la meta del libro de Isaías gira constantemente en esto: el reino de Dios sobre la tierra, con un gobernante justo y con un pueblo justificado por ese gobernante. La tierra restaurada y el pueblo restaurado se ajustarían al plan de Dios, el plan que Dios siempre, a ese plan divino que Dios siempre tuvo. Y todo será alabanza y gloria para ese Santo de Israel, por todo lo que ha hecho. Parte de lo que vemos en el libro de Isaías, también vemos la soberanía de Dios sobre las naciones. Dios, como Dios soberano, usa las naciones como forma Él la quiere para cumplir su plan. Vamos a ver, hemos visto cómo Dios levanta a Siria y también a Babilonia para cumplir su plan. Entonces, considerando esto, vamos a empezar y vamos a decir algo: que podemos confiar en Dios por lo que Él es, por lo que Él es fiel. La fidelidad de Dios no cambia por las buenas obras que podamos hacer. Y para eso vamos a comprender, a conocer un poco de lo que hizo Dios a través de la vida de Ezequías, o lo que hizo Ezequías. En el libro de Isaías, en el capítulo 36, se nos cuenta la historia de él, pero a partir del año 14 de su reinado. Y considero que es importante saber qué pasó antes, en los primeros 14 años de Ezequías, por qué él reacciona quizás de la manera que va a reaccionar, y por qué se dicen algunas cosas en los versículos del capítulo 36 de Isaías. En el capítulo 1 de Isaías, vimos que Isaías profetiza sobre 4 reyes, sobre Judá específicamente, pero sobre 4 reyes, sobre Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Acaz fue considerado un mal rey, un rey necio, que a pesar de estar hundido ya en lo último, él dijo, como los dioses de Siria ayudan a esos reyes, yo también le voy a ofrecer sacrificio para que me ayude, ¿no? Esa era la necedad de este rey Acaz. Pero Ezequías fue considerado un buen rey. En 2 de Crónicas 29, por ejemplo, dice que él hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. Y justamente allí en 2 de Crónicas 29, que no lo vamos a leer, solamente voy a mencionar las cosas que hizo Ezequías. Les recomiendo que lo lean, realmente es una historia muy, muy linda de toda la restauración que él hizo. Pero voy a mencionar algunas cosas, al menos 3 de lo que él hizo y por qué fue considerado un buen rey. Primero vimos que él restableció el culto en el templo. Su antepasado, su padre Acaz, había hecho un desorden total, había blasfemado contra Dios y había dejado el templo y la adoración en el templo de una manera crítica, ¿no? Pero Acaz restableció ese culto en el templo. Lo que él hizo primero es que reconoció que por culpa de los pecados de su padre, el pueblo estaba pasando lo que estaba pasando. Estaban siendo sometidos por los asirios y por los otros pueblos que estaban alrededor. Pero él se dio cuenta de eso, que por culpa del pecado estaban teniendo dificultad y juicio. ¿Qué es lo que hizo? Convocó a los sacerdotes, a los levitas, les dijo: purifíquense y purifiquen el templo, abran las puertas del templo que había cerrado su padre para que podamos adorar al Señor. Y sorprendentemente en 16 días, lo dice ahí en 2 de Crónicas, el templo se purificó, los sacerdotes y los levitas se purificaron de tal manera que pudieron adorar al Señor y ofrecer los sacrificios que la ley establecía en ese tiempo. Puso a los músicos en el templo y juntamente con ellos y con el ofrecimiento de los holocaustos, adoraron al Señor de una forma sorprendente. Se arrodillaron, todos quebrantados, pasaron un tiempo de adoración al Señor. Tanto así, tantos sacrificios por el pecado y de gratitud habían que los sacerdotes no se abastecieron. Tanto así, los levitas tuvieron que apoyar a los sacerdotes para ofrecer estos sacrificios que estaban haciendo. Eso significaba algo, ¿no? Que el pueblo estaba reconciliado con Dios y muy agradecido por todo lo que Él estaba haciendo. Los sacrificios que ofrecieron limpiaron al pueblo de su pecado delante de Dios y ellos pudieron obtener descanso y perdón. La otra cosa que hizo Ezequías, que resalta el libro, es que él celebró la Pascua nuevamente. Al igual que Josías, que es un rey que aparece más adelante en la historia de Judá, Ezequías comienza la restauración de la Pascua, una de las fiestas más importantes para el pueblo judío en ese entonces. Pero se caracteriza por algo, porque
Ezequías junta nuevamente a los dos reinos, al reino del norte y al reino del sur. Para ese tiempo, los asirios ya habían conquistado a Israel y se habían llevado probablemente cautivos a mucha gente. Sin embargo, Ezequías les envía cartas para invitarles a celebrar esta Pascua juntos en el templo, como debería ser. Los invita a aquellos que quizás no habían sido llevados al cautiverio. Pero por eso se caracteriza esa fiesta como especial. Ezequías les dio un mensaje importante y les dijo: volvámonos al Señor para que Él se vuelva a nosotros. Y dijo algo interesante. Y para que podamos volver del cautiverio, ¿no? Él dijo lo siguiente: volvámonos al Señor para que Él se vuelva a nosotros y para que podamos volver del cautiverio. Ezequías se estaba dando cuenta de que por causa del pecado del pueblo, en algún momento Dios los iba a castigar, iban a ir al cautiverio. Y Él les dice: vuélvanse al Señor. Él se va a volver a nosotros y nos va a permitir volver del cautiverio. Dios escuchó su oración y la gente celebró la Pascua también de una manera muy impresionante. Adoraron al Señor todos juntos. La fiesta se extendió por 7 días más y pasaron una celebración muy bonita. La otra cosa que hizo Ezequías, que destaca el libro, es que él reorganizó a los sacerdotes y a los levitas, ¿no? Arregló la distribución de horarios en los cuales tenían que servir, dio la orden para que los habitantes de Judá dieran sus diezmos para que ellos se puedan sostener. Y allí en el libro se registra que cuando el rey le pidió un reporte de qué es lo que estaba pasando, los sacerdotes le dijeron: hemos comido y nos hemos saciado y hasta ha sobrado de todo lo que ha traído el pueblo, ¿no? En otras palabras, Ezequías administró y organizó bien a los líderes del pueblo en ese momento para que puedan servir al Señor. Segunda de Reyes 18:5 da un resumen de lo que fue el reinado de Ezequías hasta ese momento. Y lo voy a leer. Dice: Ezequías puso su esperanza en el Señor, Dios de Israel, y ni antes ni después de él hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá, pues siguió al Señor y no se apartó de él. Al contrario, obedeció los mandamientos que el Señor le prescribió a Moisés. El Señor estaba con Ezequías. A donde quiera que él iba, tenía éxito. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se puso a su servicio. Además, combatió a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, y desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. Segunda de Crónicas 31:20 dice algo más. Así lo hizo Ezequías en todo Judá y llevó a cabo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios, en todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios. Buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y de acuerdo con la ley y los mandamientos, y fue prosperado. Podemos agregar, ¿por quién? Por Dios, ¿no? Entonces, realmente vemos que Ezequías fue un buen rey, hizo cosas muy buenas que agradaron a Dios. Y podemos pensar, bueno, él hizo cosas muy buenas y eso agrada a Dios y por eso es que Dios le empezó a bendecir. Haciendo cosas buenas puede conseguir el favor de Dios y agradar a Dios. Pero no es así. Vemos que Dios estaba con él. Vemos que Dios estaba obrando en la vida de Ezequías y en la vida de su pueblo. Pero no era porque él estaba haciendo cosas buenas. No era porque él estaba restaurando estas cosas en el templo. Dios estaba obrando por su fidelidad. Él hace muchos años atrás les había dado un pacto y les dijo: si ustedes me obedecen, les va a ir bien. Y van a vivir largamente en la tierra donde están. Pero si ustedes desobedecen al pacto que estamos teniendo, les va a ir mal y van a sufrir. Dios les había dicho: ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Y por esa razón Dios estaba obrando. No por las buenas obras de Ezequías. Dios es fiel, ¿no? Ahora, este es un pacto que se extendía desde Abraham, desde Isaac hasta Jacob, y que se extiende a las personas que van a venir en adelante para formar parte del pueblo. En Deuteronomio 30:16, por ejemplo, dice: hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar posesión. Es por el pacto de Dios que Dios obra y bendice al pueblo, no por lo que hizo Ezequías, por sus buenas obras. Sin embargo, podemos rescatar algo de Ezequías. Tomó la iniciativa de reconocer que estaba mal y que su pueblo estaba siendo afectado y estaba sufriendo por causa del pecado. Entonces, él reconoció lo mal que estaban, se dio cuenta, empezó a corregirse, buscó la restauración de la comunión de Dios con su pueblo,
se arrepintió y comenzó a desechar las impurezas que había en su pueblo. Buscó el perdón de Dios, en otras palabras, ¿no? Comenzó a hacer las cosas como él quería. Y hasta esta parte quisiera comentar algo, ¿no? Hoy en día, de muchas maneras, buscamos confiar en Dios o esperamos el favor de Dios por lo bueno o lo bueno que podamos pretender ser en esta vida. Intentamos mover a Dios portándonos bien, probablemente, o buscamos o sabemos que Él nos perdona porque estamos haciendo bien las cosas. Mucha gente piensa que puede ir al cielo, por ejemplo, por hacer buenas obras, ¿no? Hace poco escuché una entrevista de unas personas que se sorprendieron cuando se enteraron que por hacer buenas obras no se va al cielo. Y se enteraron de eso y hasta se molestaron con el que les estaba entrevistando, ¿no? La Biblia enseña que Dios nos da la salvación por gracia. Pero aunque no podemos mover a Dios por hacer buenas obras, podemos imitar el buen ejemplo de Ezequías. Cuán importante es que podamos buscar al Señor cada día y arrepentirnos de nuestros pecados, buscar que Él nos purifique, presentarnos a Él limpios, restaurar nuestra relación, dejar aquellos malos hábitos o impurezas que afectan nuestra comunión con Él. Es tiempo, ¿no?, de comenzar a purificarnos, así como lo hizo este rey. Sin embargo, los sacrificios que ellos hacían y que limpiaban al pueblo del pecado de Dios, apuntaban al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz y su sangre que hoy nos limpia. Dios es fiel y cumple su promesa conforme a su voluntad. Podemos confiar en Él, no por lo malo o bueno que somos, sino porque Él es fiel. Y Él es fiel también para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, como dice en su palabra. Tenemos que tomar esa iniciativa de ir a Él y de reconocer que estamos mal y obtener el perdón de Dios. Nuevamente, no por las buenas obras o cosas que podamos hacer o decir, sino porque Él es fiel y va a cumplir su promesa para con nosotros. Lo segundo que vamos a ver aquí en la historia de Ezequías es que Dios no cambia su fidelidad por las malas obras que podamos hacer. A pesar de que Ezequías fue un buen rey, cometió algunas cosas que demostraron que es un ser humano. En 2 de Crónicas 32, del 1 al 9, y en 2 de Reyes 18 también se nos narra qué es lo que él hizo, ¿no? Después de que Ezequías ofreció todos estos holocaustos al Señor, restauró el templo, se enteró de que los asirios lo estaban atacando. Como mencioné en su momento, Asiria ya había conquistado el reino del norte y había conquistado otras regiones de Siria y estaban buscando atacar a Judá. Llegaron a Judá, no a la ciudad de Jerusalén todavía, pero ya estaban cerca de esta ciudad. Entonces Ezequías hizo algo. En 2 de Crónicas 32, del 1 al 6, relata lo que pasó. No lo vamos a leer, se los voy a narrar. Dice: al ver esto, que Sennacherib, el rey de Asiria, estaba cerca de Jerusalén, Ezequías se reunió con sus jefes civiles y militares y les propuso cegar los manantiales que había afuera de la ciudad de agua, los manantiales de agua, y el arroyo que atravesaba toda la región, pues no quería que cuando esos reyes llegaran encontraran abundante agua. Ezequías se esforzó por reconstruir las murallas que habían sido derribadas y levantó torres sobre ella, fortificó las paredes de la ciudad y mandó a fabricar muchas lanzas y escudos. Luego puso jefes militares frente del ejército y los reunió para animar a su gente. Ezequías se estaba preparando para esta llegada del rey asirio. Pero hay algo interesante, hasta este punto, después de todo lo que hizo en esta situación, no está buscando a Dios, sino que él actúa de acuerdo a su intuición, de acuerdo a lo que está pasando, y empieza a prepararse, y empieza a fortalecer la ciudad, prepara soldados, manda a hacer más lanzas, ¿no? Pero él les dijo algo a todo el pueblo que había reunido ahí en 2 de Crónicas 32, en el versículo 7. Dice: ánimo, esfuércense y no tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él. Con nosotros está alguien que es más poderoso. Él cuenta con el apoyo humano, pero nosotros contamos con el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y dar la pelea por nosotros. Con estas palabras, cualquiera
dice que está bien, Ezequías está con el Señor, nosotros también, Dios está con nosotros. Y efectivamente el pueblo confió en las palabras del rey de Ezequías. Pero había un detalle, Ezequías solamente estaba diciendo esto. No lo estaba creyendo de corazón. Y muchos años después, quizás unos 5 años, cuando ya el rey de Siria no solamente llegó a la ciudad de Judá, sino que empezó a conquistar ya. Hay un registro histórico que menciona que Sennacherib conquistó 46 ciudades de Judá y se llevó cautivo a más de 200,000 personas. Y había conquistado muchas ciudades y ya estaba cerca de la ciudad de Jerusalén. Habían pasado 5 años, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, ¿qué hizo nuestro rey? ¿Qué hizo Ezequías? Al ver que ya Asiria estaba más cerca de lo que él se imaginaba. En Segunda de Reyes 18:14 se registra lo que él hizo. Dice así: el rey Ezequías de Judá envió a decirle al rey de Asiria, que ya estaba a las puertas de su ciudad: he pecado, aléjate de mí y yo haré todo lo que me impongas. El rey de Asiria impuso al rey Ezequías de Judá un tributo de 9,900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Y Ezequías entregó toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio del rey. Además, removió el oro de las puertas y quiciales del templo del Señor, que el mismo rey Ezequías había recubierto de oro, y se lo entregó al rey de Asiria. ¿Qué estaba pasando? Ezequías había dicho: vamos a confiar en el Señor, tenemos a un Dios poderoso que está con nosotros, Él está con nosotros y no está con ellos. Pero cuando se vio amenazado más cerca, de alguna manera trató de sobornar al rey, entregándole, diciéndole: pídeme lo que quieras y te lo daré, pero ya no te acerques más. Él no estaba siendo consecuente con sus palabras, ¿no? Quizás por temor, quizás porque él antes no se había sometido al rey de Asiria en pagar algunos tributos que ellos estaban exigiendo. Él pensó que dándole esto, él iba a calmar el deseo de Sennacherib de conquistarlo, pero no fue así. Más adelante vamos a ver que el rey de Asiria insiste en conquistar a Jerusalén. Entonces, Ezequías fue un buen rey, pero cuando tuvo que poner en práctica la confianza en el Señor, se quebró, dejó de confiar en el Señor, confió en sí mismo, confió en sus poderes militares, confió en los ejércitos que él tenía y dejó de confiar en el Señor. Sin embargo, Dios, por este error que cometió Ezequías, no dejó de obrar. Él siguió obrando, demostrando que Él va a seguir en pie, cumpliendo su plan, cumpliendo su pacto, cumpliendo lo que Él había establecido. Recordemos que Él dijo hace muchos años: ustedes son mi pueblo y yo su Dios. Y Dios estaba manteniendo su palabra. ¿No? A pesar de que Ezequías comenzó agradando a Dios y poniendo toda su confianza en Él, en este momento demostró debilidad y confianza en sí mismo. Y si hay algo que tenemos que aprender de esta parte, es que debemos confiar en Dios y dejar de confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en lo que tenemos, en lo que hemos logrado. Pero no solamente decirlo, voy a dejar de confiar en mí, sino ponerlo en práctica. Cuando nos sentimos amenazados frente a una necesidad, frente a algún problema, frente a alguna amenaza que podamos tener, no solamente decir yo confío en Dios, sino que necesitamos demostrar nuestra confianza en Dios. Sí, a pesar de la falta de fe de Ezequías y a pesar de la falta de fe que podamos tener nosotros en momentos difíciles, Dios sigue obrando conforme a su plan. Hemos visto que el plan de Dios para su pueblo en ese momento era purificarlos a través del juicio y estar con ellos nuevamente en la tierra que Él les había dado. A pesar de que los iba a castigar, los iba a redimir, iba a estar con ellos juntos. Pero ¿cuál es el plan de Dios para nosotros ahora? Es el mismo. Dios quiere estar con nosotros, o quiere que nosotros estemos con Él. Que estemos con Él en ese reino justo, donde Él gobernará y todo será para alabanza. Antes, como hemos dicho hace un momento, el perdón de los pecados era aceptado porque se derramaba sangre de los animales en los sacrificios que hacían. En el nuevo pacto,
El perdón de nuestros pecados es aprobado por la sangre de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz. Y podemos tener la seguridad de que Él nos perdona y hace todo eso para que estemos con Él, para que Él pueda cumplir su plan. En Hebreos 9:15 dice algo interesante. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. A través de la sangre de Cristo podemos alcanzar estar en el plan de Dios, estar con Él. Dios quiere estar con nosotros por la eternidad, en un reino justo, en un reino lleno de paz, donde no habrá opresión, donde no habrá maldad, donde Él reinará para siempre. Y está haciendo esto a través de Cristo para que podamos estar con Él. Tenemos la seguridad, o tienes la seguridad de que Cristo está en tu corazón, de que vas a estar en ese reino que Él quiere establecer, o que Él va a establecer porque ya lo ha determinado. No importa lo que hayas hecho, por la sangre de Cristo tienes el perdón de tus pecados y puedes ser parte de este plan. Y tener la seguridad de que podremos pasar la eternidad con Él. No estoy diciendo que podemos hacer lo que queramos y decir, Dios me perdonas. Dios perdona nuestros pecados, rechaza nuestras malas acciones, pero busca cada día santificarnos y purificarnos con eso lo que Él hizo. Alguien podría decir, todavía no es tiempo, yo quiero más tiempo para disfrutar de la vida y no quiero acercarme a Dios, o quizás lo voy a hacer después, pero Dios seguirá obrando su plan. No va a cambiar nada por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Dios va a seguir obrando su plan, y las cosas que pasemos por nuestras buenas o malas decisiones son parte aún del plan de Dios para estar con Él. Hechos 17:26, quisiera leerlo, dice así: de un solo hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata o a la piedra o esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan, porque Él ha establecido un día que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Este pasaje dice que Dios le ha dado al hombre todo lo que tiene con un propósito, para buscarlo a Él. Y todo lo que pasemos, lo que escojamos hacer, va a ser parte para que Dios pueda cumplir de ese plan. Aunque a nosotros nos parezca mal, aunque a nosotros nos parezca negativo, quizás son consecuencias de nuestras malas decisiones, pero Dios está realmente muy interesado en que cada uno de nosotros podamos estar con Él, podamos pasar la eternidad con Él. Hemos visto esta parte, ¿no?, en el relato de Ezequías, que comenzó bien, pero ella se equivocó en algo. Sin embargo, eso no cambió lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Y podemos estar seguros de que Dios sigue obrando en nosotros, que somos ahora parte de su pueblo también. Vamos a seguir con el libro de Isaías, ya, porque estamos en otros pasajes, pero en Isaías 36 vamos a comenzar en un momento, ¿no? Mencionamos al inicio que el libro de Isaías también enfatiza la soberanía de Dios.
que Dios usa a las naciones como Él quiere. Levantó a Siria, levantó a Babilonia con el propósito de castigar a su pueblo, de corregirlos, pero Él también en un momento los va a eliminar, ¿no? Hay un pasaje en Isaías también, capítulo 40, si no me equivoco, que dice que las naciones no son nada para Él y que Él las puede controlar como Él quiere. Ahora, Él es soberano, ¿no? Podemos ver eso en esta idea. Antes de que Sennacherib llegara a Jerusalén, ya había barrido, como mencioné hace un momento, con todo Israel, o con casi todo. Había conquistado Siria, ¿no? En Isaías 8:3-4 podemos ver esto. Dice: luego me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Entonces el Señor me dijo: ponle por nombre Maher Salar Hasbaz, porque antes de que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Las profecías, lo que Dios estaba diciendo en los capítulos anteriores, se estaban cumpliendo. Dios dijo: Samaria, Siria, Israel iban a caer en manos de Asiria. Y así estaba pasando. Ya para el tiempo de Ezequías, como dije hace un momento, los asirios habían conquistado a Israel. En el capítulo 10 de Isaías, Dios se refiere a Siria, que dice lo siguiente: ¿no puede acaso gloriarse el hacha más que el que la maneja, o jactarse la sierra contra quien la usa? Esas naciones estaban siendo parte del propósito de Dios. Dios se las estaba guiando para ser parte de su plan. Ellos no estaban actuando por sí solos, aunque pensaban que sí lo estaban haciendo así. Ellos pensaban que por su poder, todo lo que habían logrado, estaban siendo una amenaza para los demás pueblos, pero es parte del plan de Dios. Ellos no estaban actuando conforme ellos querían, sino que estaban siendo parte del plan de Dios y de su soberanía. Ellos se pasaron de la raya porque empezaron a blasfemar a Dios, emplearon más crueldad contra otros pueblos. Y vamos a ver que en Isaías 36, cómo la soberbia de este pueblo asirio para rebelarse contra Dios y blasfemar su nombre. Ahora vamos a ver que Satanás ataca la fe de su pueblo. En un momento vimos que Sennacherib, el rey de Asiria, es una figura de Satanás y de cómo él obra. Dice Isaías 36: desde Laquis, el rey de Asiria envió a su primer oficial al frente de un gran ejército. Venía comandado por el Tartán, el Rapsaris y el Rapsacés, y el primer oficial acampó junto al acueducto del estanque superior, camino al campo de lavador. Allí llamaron al rey, pero salieron a hablar con ellos el mayordomo Eliakim, hijo de Hilcías, el escriba Sebna y el canciller Joach, hijo de Asaf. El primer oficial, Rapsés de Sennacherib, les dijo. Hay algunas partes que no están ahí, que no dice el capítulo, los versículos 1 y 2 de Isaías, pero están en Segunda de Reyes o en Segunda de Crónicas también. Pero traté de juntar la historia y ver qué es lo que pasaba y se complementa esta parte, ¿no? En algunas dice solamente llegó el primer oficial, pero en el otro libro dice que llegaron el Tartán, Rapsasaris y Rapsacés. En realidad no son nombres de personas, sino son cargos que tenían estos en su pueblo. Dice que llamaron al rey, pero salió a hablar otras personas, el mayordomo Eliakim. Ahora, vamos a ver dentro del desarrollo de este relato cómo es que obra Satanás, o cómo es que Satanás intenta atacar la fe de su pueblo en este momento, y cómo intenta atacarnos, o cómo nos ataca a nosotros también. Voy a buscar Isaías. Bien, dice el versículo 4. Lo que pasa es que había mandado a imprimir las hojas a color y los versículos estaban a color, pero salió en blanco y negro y no sé dónde empieza el versículo, por eso tenía que buscar mi Biblia. El versículo 4 dice así: digan a Ezequías que el gran rey de Asiria manda a decirle: ¿en qué te apoyas que te sientes tan confiado?
Tú hablas de contar con una coalición y con poder para hacerme la guerra, pero yo digo que esas no son más que palabras huecas. Dime ahora, ¿en quién confías que te rebelas contra mí? Por lo visto, confías en ese bastón de caña quebradiza que es Egipto, bastón que le atravesará y perforará la mano a quien se apoye en él. Eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. El ataque de Satanás busca siempre desmotivarnos y llevarnos a la desesperación. Es lo que vemos aquí. El Rabsacés, el primer oficial de Asiria, busca eso, busca desanimar, busca desmotivar, desalentar al pueblo. Bien es cierto que Ezequías, en otros capítulos de Isaías que hemos visto, estaba siendo tentado o presionado a confiar en Egipto, pero a través de Isaías, Dios demuestra que iba a ser en vano, que confiar en Egipto era como confiar en nada, que no sirve para nada. Él hizo todo lo posible, ¿no? El Señor quería que Judá confiara en Él, en lugar de poner su confianza en Egipto. Rabsacés, lo que dice de alguna manera es cierto. Dios quería que Judá no tuviera ninguna otra fuente de confianza en Egipto, pero Rabsacés no lo estaba diciendo para llevar a Judá a que tenga una confianza en Dios, sino que estaba buscando desanimarlos, desmotivarlos, desanimarlos y llevarlos a la desesperación, ¿no? Y de alguna manera en nuestras vidas podemos ver que a veces Satanás busca eso, desanimarnos, desmotivarnos. Por ejemplo, tú eres un pecador necio. Y puede ser cierto, somos pecadores y a veces caemos en la necedad. Pero no dice eso para llevarnos a Cristo, sino más bien para desanimarnos, para alejarnos de Él y para que digamos, sí, yo soy necio, no voy a ir a la iglesia, o voy a dejar de buscar al Señor, o voy a dejar de leer mi Biblia. Satanás busca eso, desanimar al pueblo y que ellos puedan desesperar. Número 2, Satanás busca desmotivar la obediencia del pueblo y de nosotros. Versículo 7 dice, sigue acá en el discurso de Rabsacés: pero si me dices que ustedes confían en el Señor su Dios, ¿acaso no se trata de ese Dios cuyos lugares altos y altares tú, Ezequías, mandaste quitar y luego dijiste a Judá y a Jerusalén, adoren ante ese altar? Rabsacés sabía lo que estaba pasando en Judá. Ezequías, como parte de su reforma religiosa, había sacado los altares, la mayoría, todos los altares del pueblo que se habían creado en el tiempo de su padre. Y ahora él está diciendo, ¿acaso no se trata de ese Dios al que le rendía culto esos altares y ahora lo han sacado? Esos lugares altos de adoración eran considerados malos para Dios, porque Dios había establecido la adoración en su pueblo, en el templo, pero esos lugares buscaban que se podía adorar a Dios en cualquier lugar y como consecuencia en cualquier situación. Y eso estaba en contra de lo que Dios estaba diciendo. Si Ezequías no hubiera tenido claro esto, probablemente le hubiera reaccionado diciendo, tienes razón, Rabsacés, vamos a confiar nuevamente en los altares. Pero no, él tenía claro lo que estaba haciendo y tenía claro que él estaba de alguna manera engañando. Hay mucha gente que tiene una forma individualista de pensar y dice, bueno, yo voy a buscar a Dios a mi manera, de la manera que yo creo que debo buscar a Dios. Y al final yo tengo mis propios principios, mi propia forma de llegar a Dios y lo puedo hacer así. ¿No? Esa misma persona que les comenté hace un momento que escuché en la entrevista decía, yo pongo mis propias normas, yo pongo mis propias reglas. Yo soy católico y no escucho lo que me dicen, pero yo de ahí lo filtro y hago lo que me conviene, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Porque la Biblia es nuestra única norma de fe y de conducta y no da espacio para que podamos decir yo pienso esto, o esto está bien, o esto está mal. Como cristianos creo que hemos comprendido eso, y aunque a veces nos cuesta ir dejando esta forma de pensar, hay otro problema, que cuando comprendemos que hemos dejado eso, hay una voz interior que nos dice, ¿por qué vas a callar a tu voz? Tú puedes decidir sobre lo que ves acá.
Pero eso es una forma de ir de Satanás, de ir desanimándonos o de ir desalentándonos en lo que hemos ya obedecido. Y eso es lo que busca Satanás. Cuando damos un paso de obediencia, muchas veces nos desalienta, nos pone dudas. ¿Habrás hecho bien? ¿Por qué no lo vuelves a hacer mejor? ¿Por qué no sigues en lo mismo? Y eso es lo que estaba buscando ahora Rabsacés. Le dice, esos ídolos eran de su Dios. ¿Por qué los han desechado? ¿Acaso siguen confiando en Él? ¿No? Y busca desanimarlos. Como punto 3, vemos que Satanás buscaba algo, buscaba que el pueblo se rindiera. Satanás muchas veces no busca luchar, sino que busca que su enemigo se rinda. Y a partir del versículo 8 podemos leer así. Dice, yo te sugiero que hagas ahora este trato con mi Señor, el rey de Asiria. Acá en Isaías no menciona esto, pero en Segunda de Reyes sí. Dice así, yo te sugiero que hagas un trato con mi Señor, te sugiero que les des rehenes a mi Señor. El rey de Asiria ha dicho así, yo te daré 2000 caballos si tú puedes hallar otros tantos jinetes para que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo vas a hacerle frente a un simple capitán, al menor de los siervos de mi Señor, aun cuando estés confiando en Egipto y en sus carros y su caballería? Rabsacés estaba aplicando su astucia y le estaba diciendo, mejor ríndanse, empiecen a entregarnos rehenes que nosotros vamos a ganarles, así hagan lo que hagan. Estaba buscando que se rindan. Él pudo haber atacado porque tenía un montón de gente cerca de Judá, pero prefirió hablarles, prefirió asustarlos con todo lo que les estaba diciendo y buscaba que ellos se rindieran. Satanás obra de la misma manera. ¿No? Él no está muy interesado en pelear con nosotros, porque con Cristo, sabe que con Cristo podemos tener la victoria, tenemos la victoria. Lo que Él busca muchas veces es que nos rindamos y que pensemos que ya no podemos más y que nos entreguemos a lo que Él de alguna manera nos está incitando a hacer. Lo vemos en Jesús, ¿no? Satanás vino y lo tentó y le ofreció muchas cosas y estaba buscando que Él se rindiera sin tener que luchar. No funcionó con Jesús y no debería funcionar con nosotros también. No debemos rendirnos ante lo que Satanás puede ofrecernos o quiere hacer con nosotros. Debemos confiar en el Señor. Como punto último de esta parte, Satanás busca usar el nombre de Dios para mentirnos. A partir del versículo 10 leemos y dice así, si yo he venido a destruir esta tierra es porque antes el Señor me dijo, o sea, Dios le dijo, ve a esta tierra y destrúyela. No estaba así diciendo algo fuerte, estaba diciendo, Dios me ha enviado a que te destruya. Y es cierto que hace un momento hemos dicho que Dios estaba usando estas naciones para castigar a su pueblo. No necesariamente le había dicho a Rabsacés que vaya y los destruya. Probablemente él estaba mintiendo con la intención de meter miedo a Ezequías o a las personas que salieron a atenderlo, ¿no? Estaban usando el nombre de Dios para mentir, ¿no? Dios no se contradice. No puede decir una cosa y luego no hacerla. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No podemos nosotros esperar que pase algo que esté contradiciendo la palabra de Dios. Y muchas veces Satanás pretende engañarnos, pensando que lo que vamos a hacer o lo que vamos a decidir viene en nombre de Dios, pero no es así. Tenemos que estar confiando en que Dios obra para bien las cosas y lo que Él hace trae paz. A partir del versículo 11 y 12, vamos a leer, dice, entonces Eliaquín, los que habían salido, Sebna y Joach, le dijeron al primer oficial, o sea, a Rabsacés, por favor, habla a estos siervos tuyos en arameo, que nosotros lo entendemos. No nos hables en lengua de Judá, porque te oye toda la gente que está sobre la muralla. ¿No? Rabsacés hasta ese momento les había hablado en una lengua que entendía todo el pueblo que estaba ahí. Y esos 3 hombres le estaban diciendo, háblanos en otra lengua, porque no queremos que el pueblo se asuste con todo lo que estás diciendo, en otras palabras, ¿no? Pero a Rabsacés no le importaba si el pueblo escuchaba todo lo que él estaba diciendo, ¿no? Y es más de lo que él quería, que todos escuchen para que se sientan amedrentados y con temor. Entre más miedo, más desánimo y más desesperación podía esparcir en ese momento. Versículo 12, pero el primer oficial Rabsacés dijo, ¿acaso me envió mi señor Sennacherib a decirles esto solo
¿A ti y a tu Señor? No. Me envió también a la gente que está sobre la muralla y que junto con ustedes pronto va a comerse su propio estiércol y a beberse su propia orina. Rabsacés está apuntando hacia el futuro, a lo que podría pasar con ellos. Y les estaba metiendo miedo. Él quería que todos lo escucharan y que sintieran la repulsión de lo que, si no se sometían, iban a pasar, ¿no? Esto aumentaría el temor, el desánimo. Y Rabsacés tomó aire y empezó a gritar. Imaginemos la escena de Aquiles cuando va a buscar a Héctor en esta película y empieza a gritar: ¡Héctor! ¡Héctor! Entonces Rabsacés alza su voz más fuerte y todo el pueblo lo escucha. Miren lo que dicen. Y en esta sección vamos a ver algo interesante. Las intenciones de Satanás. ¿Qué es lo que quiere lograr Satanás cuando empieza a decir estas cosas? En versículo 13 dice: el primer oficial se puso de pie y en voz en cuello gritó en lengua de Judá, para que todos lo escuchen. Escuchen las palabras del gran rey de Asiria. Y aunque esta frase es pequeña, tiene un gran mensaje. Él está diciendo: el gran rey de Asiria. Estaba alabando a su rey, estaba glorificando a su rey. Satanás siempre busca glorificarse a sí mismo. Por eso lo botaron del cielo, porque buscó glorificarse a sí mismo, buscó ser como Dios, ¿no? Esa es una de las intenciones de Satanás. Él busca glorificarse a sí mismo. El versículo 14 dice: así dice el rey, que no los engañe Ezequías, porque no va a poder salvarlos. La segunda intención de Satanás es hacer dudar al pueblo de sus líderes. Satanás siempre busca sembrar la duda. Versículo 15 dice: que no les haga Ezequías confiar en el Señor al decir: el Señor nos librará, esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No le hagan caso a Ezequías, ¿no? Aparte de sembrar la duda de los líderes, buscaba sembrar la duda de la obra de Dios, de lo que Dios podía hacer. No le hagan caso al Señor porque Él no los va a librar. La tercera intención dice: tenía la intención de hacer esa rendición, o lo que iba a pasar algo atractivo. Versículo 17. Versículo 17 dice: ¿dónde está? Acá está. No lo encuentro. 16. No le hagan caso a Ezequías. El rey de Asiria les dice: hagan paz conmigo, entréguense a mí y cada uno de ustedes podrá comer de su viña. Hace un momento dijo que si no se someten van a comer su estiércol y van a tomar su orina. Pero les está diciendo: si ustedes obedecen y nos hacen caso, van a comer de su viña, de su higuera, y beberán también las aguas de su pozo. Vengan, mejor. Nosotros les ofrecemos algo mejor. Parecía atractiva esta oferta y muchos podrían decir: mejor vamos, ¿no?, a comer nuestra popó, mejor vamos a tomar nuestra higuera. Entonces, él estaba diciendo: esto es atractivo, vengan, vamos, sométanse a nosotros. Pero no era nada atractivo. Sin embargo, acá podemos ver algo, ¿no?, que la tentación del pecado parece atractivo. Y a veces se nos presenta envuelta en un papel de regalo con unos moños y al final es un fin de muerte. Debemos estar atentos a las tentaciones que vienen de parte de Satanás y no ceder simplemente y decir: creo que esto es bueno, creo que para mí esto es bueno y no es tan malo como parece. Al final terminaremos peor. La parte dice, el versículo 17 dice: hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la de ustedes, una tierra en la que abundan trigo y el vino, el pan y las viñas. Tenga cuidado que no los engañe Ezequías con eso de que el Señor los salvará. ¿Acaso los dioses de otras naciones pudieron salvar a su país de la mano del rey de Asiria? Rabsacés tenía la intención de destruir la confianza en el Señor. Les estaba desanimando por completo para que dejen de confiar en Dios. Satanás hace lo mismo. Tiene la intención de que nosotros dejemos de confiar en el Señor. A partir del versículo 18 que hemos leído, dice: que no los engañe Ezequías con eso de que el Señor los salvará. ¿Acaso los dioses de las otras naciones pudieron salvar a sus países de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arfat? ¿Dónde está el dios de Sefarbayim? ¿Acaso pudieron salvar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios entre los dioses de esos países pudo librar de mi mano a su país, como para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? Blasfemia total. Estaba comparando a Dios con los otros dioses. Y por eso lo que él dice más adelante:
Dios habla a través de Isaías y dice que va a castigar a ese pueblo. Pero las intenciones de Satanás son estas, ¿no? Sembrar la duda, que el pecado parezca atractivo, destruir la confianza en nuestro Señor, pero sobre todo busca glorificarse, ¿no? Si hay algo que vemos que va en contra de la palabra de Dios, tenemos que estar atentos. Ahora, a partir del versículo 21 vamos a ver la respuesta de los líderes que salieron a atender a este señor Rabsacés. Dice: ellos se quedaron callados y no respondieron una sola palabra, porque el rey les había ordenado que no le respondieran. Luego el mayordomo Eliaquín, hijo de Hilcías, el escriba Sebna y el canciller Joach, hijo de Asaf, se presentaron ante Ezequías, y ellos rasgaron los vestidos y le contaron lo que había dicho el primer oficial. No era nada bonito lo que estaban escuchando. Todo eso había infundido temor, duda, desconfianza, y lo primero que hicieron, rasgaron sus vestidos, lloraron, se pusieron muy tristes, ¿no? El significado de rasgar sus vestidos era temor, quizás tristeza, un dolor muy profundo. Pero hicieron algo interesante. En el versículo 21, ellos se quedaron callados, no respondieron una sola palabra. Ellos no trataron de argumentar a Rabsacés. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a decir eso? Se quedaron callados, ¿no? A veces eso hubiera sido inútil para ellos, ¿no? Y hasta peligroso quizás. Tratar de igualar la razón de esta forma de pensar, ¿no? Es mucho mejor guardar silencio y buscar al Señor. Y si estamos quizás por alguna amenaza o alguna situación de temor que tenemos, es mejor guardar silencio y venir al Señor. Es mejor no responder a esas amenazas y a esas afrentas que nos hacen nuestros enemigos o Satanás mismo, y venir al Señor confiando en Él. La respuesta de Ezequías. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 37. Dice así: en el capítulo 37 vamos a ver cuál fue la respuesta de Ezequías. ¿Qué es lo que hizo cuando él se enteró de todo esto? Dice: cuando el rey Ezequías oyó esto, se rasgó los vestidos y cubierto de cilicio fue a la casa del Señor. Luego envió también cubiertos de cilicio al mayordomo Eliaquín, al escriba Sebna y a los ancianos de los sacerdotes para que hablaran con el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Isaías se enteró, también se rasgó los vestidos. No era una buena noticia para él tampoco. Y a comparación de lo que mencioné hace un momento, de que él solamente había dicho: sí, tenemos un Dios todopoderoso que está con nosotros y nos va a ayudar, y cuando tuvo que ponerlo en práctica no lo hizo, en ese momento lo está poniendo en práctica. Se rasgó los vestidos, lloró, sufrió, pero fue a la casa del Señor, fue a buscar la palabra de Dios. A pesar de ese dolor y de esa pena, él fue a buscar ayuda en Dios. Ahora más que nunca es donde tenía que buscar de Dios. Luego envió dice el versículo 2, luego envió a las personas que estaban con él, ¿no? Buscó palabra del Señor juntamente con sus líderes. En el versículo 3 le cuentan lo que pasó a Isaías, que era el profeta. Hoy es un día de angustia, de represión y de blasfemia, porque ha llegado la hora de dar a luz y la parturienta no tiene fuerzas. Tal vez el Señor tu Dios habrá oído las palabras del primer oficial que su señor, el rey de Asiria, envió para blasfemar contra el Dios vivo, tu Señor y Dios, y para ofenderlo con sus palabras. Eleva pues una oración por el remanente que todavía queda aquí. Ezequías busca consuelo, busca refugiarse en el Señor y le dice a Isaías: ora por nosotros. Tú eres el profeta, Dios habla a través de ti. Nuestra nación se encuentra devastada, asustada por todo lo que ha escuchado hace unos momentos de nuestros enemigos. Ahora, ora por nosotros, ora por todo este pueblo que aún ha quedado. Y en esta última parte vamos a ver la respuesta de Dios. La primera respuesta de Dios, porque después en los siguientes versículos del capítulo 37 Dios responde de una manera sorprendente. Pero acá también, versículo
5 dice: los siervos de Ezequías fueron a hablar con Isaías y éste les dijo lo siguiente: digan a su señor el rey que así ha dicho Dios nuestro Señor: no tengas miedo por las palabras que has oído y con las cuales los siervos del rey de Asiria han blasfemado contra mí, no contra ellos, sino contra mí, contra Dios. Dios se está tomando esto a pecho, de manera personal. No se ha metido con el pueblo, se ha metido conmigo. Pero Isaías les dice a Ezequías y a los que estaban ahí: eso no temas, porque eso son palabras, palabras, palabras. No tengas miedo, porque no... A ver, salió afinado, ¿no? Sí. Son palabras. Yo voy a obrar. Dios le dice que había escuchado la blasfemia de Rabsacés, y el Señor asegura que efectivamente va a obrar. Dice: yo lo voy a... no tengas miedo porque son palabras y las cuales los siervos de Asiria han blasfemado contra mí. Versículo 7: yo voy a poner un espíritu en él y haré que oiga un rumor y regrese a su país. Cuando llegue a su país haré que muera a filo de espada. Todo esto que pasó o que hizo Rabsacés, representación de Asiria, tampoco movió a Dios. Dios había determinado que esas dos naciones, Asiria y Babilonia más adelante, son solo sus instrumentos para cumplir su plan. Y esto no iba a cambiar. Dios no estaba: ay, qué miedo, mira todo lo que han dicho. Él iba a obrar. Y lo importante en este relato, y lo que vamos a ver en la siguiente semana, es que Dios no obra o no se mueve por las cosas que la gente hace o que deja de hacer, o por las amenazas o las ofensas que recibe. Hemos aprendido que Dios sigue obrando, o obra por su fidelidad, por su soberanía, por su poder. A través de esta historia, más allá de ver a los personajes y de rescatar algunas cosas y de observar otras cosas negativas, tenemos que ver a Dios obrando su perfecta voluntad. Tenemos que ver que Él ocupa el centro de esta historia, de estos relatos. Que Él puede realizar todo lo que quiere por medio de personas como Ezequías. Que Él puede realizar su plan perfecto aún usando a estas dos naciones, a Siria en este caso. Y que estas naciones se sometan a su voluntad, aunque ellos pensaban que tenían el control. Dios continuó su plan, purificar a su pueblo mediante el juicio, y está determinado a cumplirlo. No hay nada que lo detenga, porque Él tiene algo por hacer, redimir todavía. Si bien es un tiempo de castigo, los va a redimir. Encontramos que Dios es fiel a su pacto, es soberano, es todopoderoso, lo cual nos debe llevar a respetar su voluntad y confiar en Él. Que Él está obrando su perfecta voluntad en nuestras vidas, lo cual debe producir paz en medio del temor y de las diferentes amenazas que podamos tener. Cuando sintamos que nuestra fe está siendo amenazada y que el enemigo quiere hacernos caer en sus garras, busquemos al Señor y confiemos que Él va a obrar. No por lo que somos, lo que hagamos, ni lo que hemos hecho mal, sino por lo que Él es. Eso debe producir confianza en nuestra vida.